y colegas de Doctor Punto Cerdito 13. En esta oportunidad les presentaremos las alteraciones más frecuentes de la vía visual. Las lesiones que presentaremos a continuación se manifestarán en base al área de la vía visual donde se esté afectando. En primer lugar, debemos de conocer a los componentes esenciales de esta vía. Por ejemplo, tenemos al nervio óptico, el cual es un nervio sensorial encargado de llevar o realizar la transmisión visual desde la retina hacia el cerebro. Esta va a estar formada por la unión de los axones de las células ganglionares de la retina. Por otro lado, tenemos al quiasma óptico, el cual se encuentra en el piso del tercer ventrículo, en la fosa cerebral anterior delante de la silla turca. Esta va a integrar y unificar los estímulos visuales captados por el ojo. Además, se encarga de entrecruzar las fibras de los nervios ópticos, haciendo que la porción derecha del quiasma óptico procese la información del lado izquierdo y la porción izquierda del quiasma óptico procese la información del lado derecho. Finalmente se encarga de interconectar al nervio óptico con la cintilla o tracto óptico. Su diámetro es de 4 milímetros de alto, 12 milímetros de ancho y 8 milímetros de largo. Posterior a esta se encuentra la cintilla o tracto óptico. Esta emerge del quiasma. Contienen las fibras nerviosas provenientes de la retina temporal y nasal, es decir, de aquí, de los campos visuales, donde la información es captada para ser transmitida hacia el cerebro. La mayoría de estas fibras se dirigen hacia el cuerpo geniculado lateral. Aquí tenemos al núcleo o ganglio geniculado lateral, la cual consta de 6 capas celulares que van a establecer sinapsis con los axones del tracto óptico. Estas van a elaborar la información visual. En la parte más trasera tenemos a las radiaciones ópticas o de Gratiolet. Las neuronas del cuerpo geniculado prolongan sus axones a través de las radiaciones ópticas, las cuales en su mayoría se dirigen al área 17, 18 y 19 de la corteza cerebral, encargadas del reconocimiento de objetos y percepción del color. La corteza cerebral es el componente final de la vía visual y es allí donde se transmite la información proveniente de la retina temporal y nasal, que captan la imagen del medio donde la persona se encuentre para que a través de la corteza se haga el respectivo reconocimiento y percepción, como ya lo mencioné anteriormente. En esta lámina vamos a empezar a ver las alteraciones desde lo más frontal hasta lo más occipital, comenzando por la lesión del nervio óptico. Aquí en el gráfico podemos ver cómo se cortan por completo las fibras del nervio del lado derecho en el cuadro A. Aquí, esta alteración completa se va a notificar como una ceguera radical de todo el campo visual de dicho ojo. Antes de continuar con la siguiente lesión, debemos de ver todo el recorrido de las fibras. Esto depende de cómo la persona lo quiere ver. Por ejemplo, si empezamos desde atrás hacia adelante, vemos a la corteza cerebral, que continúa su recorrido hasta el ganglio geniculado lateral, seguido del tracto o cintilla, para luego continuar con el quiasma, nervio óptico y retina. Entonces, si nos vamos hasta la cintilla o tracto óptico, vemos por ejemplo en el lado izquierdo las fibras de color rosa, cómo sale una fibra para el lado izquierdo y otra fibra para el lado derecho. Cuando estas llegan a la retina, antes de continuar con la siguiente lesión, debemos de ver todo el recorrido de las fibras. Esto depende de cómo la persona lo quiere ver. Por ejemplo, si empezamos desde atrás hacia adelante, vemos a la corteza cerebral, que continúa su recorrido hasta el ganglio geniculado lateral, seguido del tracto o cintilla, para luego continuar con el quiasma óptico, nervio óptico y retina. Entonces, si nos vamos hasta la cintilla o tracto óptico, vemos por ejemplo en el lado izquierdo las fibras de color rosa, cómo sale una fibra para el lado izquierdo y otra fibra para el lado derecho. Cuando estas fibras llegan a la retina, la mirada va a ser cruzada, permitiéndonos una vista del campo visual opuesto. Si tenemos una lesión del quiasma óptico, el resultado de dicha lesión se va a manifestar con una hemianopsia heterónima bitemporal. Por ejemplo, en el gráfico donde nos señala la letra B, vemos cómo se cortan dos fibras en el quiasma, la de color rosa, la del lado derecho, que termina en la retina cruzando su campo visual, y la fibra de color plomo en el lado izquierdo, que llega a la retina cruzando la mirada también. Entonces, si hay una lesión en el quiasma, se van a dañar los campos visuales opuestos de las fibras lesionadas. Recordemos que siempre debemos de seguir el recorrido de la vía visual, en especial de las fibras dañadas, para ver dónde se está localizando la lesión. En los círculos más pequeños vemos cómo sería la visión en el campo ocular. La parte negra es la ceguera representante. En caso de que tengamos una lesión de la cintilla, en este caso del lado derecho, o una lesión del lóbulo occipital del lado derecho, la manifestación
manifestación patológica será una hemianopsia homónima izquierda. Nos dirigimos a la imagen y vemos el recorrido de las fibras de color plomo. Las seguimos hasta la retina y donde éstas terminen estará representada la ceguera solo de la mitad del campo lesionado, obviamente después de su entrecruzamiento. En caso de que el tracto dañado sea el izquierdo o la lesión del lóbulo occipital también sea del lado izquierdo, la hemianopsia homónima será del lado derecho. En los círculos más pequeños vemos cómo sería la visión en el campo ocular. La parte negra es la ceguera representante. En la siguiente lesión tenemos un daño periquiasmal, la cual va a estar manifestada con una hemianopsia nasal derecha o izquierda, dependiendo del lado dañado. Por ejemplo, si tenemos una lesión del lado derecho, como está en la imagen, nos dirigiremos a la letra D y después de seguir su recorrido hasta la retina, posterior a su entrecruzamiento, vemos su respectiva manifestación y el lado de la ceguera representada. En este caso, la mitad del campo ocular del lado izquierdo del ojo derecho. En los círculos más pequeños vemos cómo sería la visión en el campo ocular. La parte negra es la ceguera representante. Las siguientes lesiones van a ser más sencillas y específicas. Si tenemos una lesión de las radiaciones ópticas inferiores derechas, la representación o manifestación clínica que vamos a percibir va a ser una cuadrantopsia homónima inferior izquierda. Es decir, esta va a depender. En este caso tuvimos una lesión de las radiaciones ópticas inferiores derechas y como resultado obtuvimos una cuadrantopsia homónima inferior izquierda. Por ende, si tenemos un caso opuesto, por ejemplo, lesión de las radiaciones ópticas inferiores izquierdas, lo que vamos a tener representado va a ser una cuadrantopsia homónima inferior, pero en este caso va a ser del lado derecho. La penúltima lesión va a ser de las radiaciones ópticas superiores. En este ejemplo va a ser del lado derecho. Como lesión característica vamos a tener a una cuadrantopsia homónima superior, pero del lado izquierdo. Si fuera caso opuesto, es decir, si tuviéramos una lesión de las radiaciones ópticas superiores, pero del lado izquierdo, la lesión manifestada va a ser una cuadrantopsia homónima superior, pero del lado derecho. Finalmente, como dato de complemento, tenemos a la ceguera circunferencial, la cual va a estar dada por una neuritis retromedular, esta de aquí. Bien amigos, espero que hayan podido captar la información brindada en esta presentación. Sin duda alguna puede ser un tema un poquito difícil de aprender, pero estoy seguro que después de ver este video y practicándolo no será ningún problema. Estaré subiendo estas láminas en la página de Instagram para que las descarguen y las repasen. Por otro lado, compartan esta información para que más estudiantes puedan obtener este nuevo conocimiento. No se olviden de comentar, suscribirse, darle me gusta y activar la campanita para que cada vez que Dr. Cerdito suba un nuevo video, YouTube les avise. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.